Muy buenos días, amados hermanos. Les bendigo en el nombre del Señor. Les saludo cariñosamente para dar inicio también a esta escuela dominical que nos corresponde este día domingo. Hoy la lección que vamos a tener en esta hermosa mañana que el Señor nos concede tiene como título La conquista de Canaán y está basada en el libro de Josué, en los capítulos 6 al capítulo 12, es donde vamos a estar concentrados en el día de hoy, viendo, amados hermanos, la conquista de Canaán, donde el Señor tiene su palabra para darnos también su enseñanza hacia cada uno de nosotros en esta mañana. Les voy a invitar, amados hermanos, a que nos inclinemos un momento en la presencia del Señor para darle gracias en primer lugar por esta oportunidad que Él nos concede de poder disponernos a estudiar su palabra, como al mismo tiempo rogarle al Señor que Él nos dé de su entendimiento, de esa capacidad para poder entender qué es lo que Él desea y anhela de cada uno de nosotros para que nuestros pies puedan caminar por los caminos que el Señor nos concede. Oremos un momento en la presencia del Señor. Padre misericordioso, en el nombre glorioso de Jesucristo vamos delante de tu presencia en esta hora y nos acercamos delante de ti, Señor, confiadamente, sabiendo, Padre celestial, que tú siempre nos oyes, Señor, porque no nos presentamos, Señor, en nuestro nombre, ni confiamos en nuestros méritos personales, sino que delante de tu presencia, Señor, elevamos nuestra oración en el nombre glorioso y en los méritos eternos de Jesucristo nuestro Salvador, a quien damos honor, honra, gloria y alabanza, porque es digno de ser alabado y de ser bendecido el Cordero que derramó su sangre en la cruz del Calvario en nuestro lugar. Padre misericordioso, en esta mañana queremos darte gracias, Señor, por esta ocasión, de esta oportunidad que tú tienes para cada uno de nosotros, de poder conectarnos, Señor, a esta escuela dominical a través, Señor, de estas redes que hoy tú has provisto para que podamos estar conectados escuchando tu palabra, quienes no puedan o no podemos, Señor, hacerlo en forma presencial en estos días. Gracias, Padre Celestial, porque tú has provisto los medios, porque tú has provisto, Señor, las circunstancias para que aún con todas estas restricciones tu pueblo pueda seguir alimentándose y podamos seguir, Señor, creciendo en gracia y en sabiduría por tu palabra, Señor, que nos es impartida cada día. Gracias, Padre Celestial, por esta oportunidad, por los alumnos, Señor, que están dispuestos a aprender de tu palabra, por los maestros, Señor, que en tu misericordia hacen uso, Señor, del don que tú has puesto sobre sus vidas para poder dar la enseñanza, Señor, como corresponde. Misericordioso Padre Celestial, te rogamos en esta mañana que vaya de tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas, Señor, a cada uno, Señor, en sus hogares, en donde se encuentre conectado, Señor, en un puesto de trabajo, en una cama de hospital, en un lugar, Señor, de descanso, oh Padre Celestial, en su dormitorio, en su casa, en donde cada uno se encuentre, Señor. Padre misericordioso, vaya de tu Espíritu Santo, inundando su vida con su poder y tu potencia, dando, Señor, la gracia y el entendimiento necesario para que tu palabra, Señor, no solamente abunde en nuestra memoria, sino que sobre tu palabra, sobre todas las cosas, abunde en nuestro corazón, porque tu palabra nos dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Así permita, Señor, que podamos guardar tu palabra en nuestros corazones, para no pecar delante de tu presencia y llevar nuestra vida, Señor, como la luz de la aurora hasta que el día es perfecto. Rogamos, Padre Celestial, tu bendición sobre cada uno de los tuyos, Señor, en el nombre glorioso de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Bien, amados hermanos, que el Señor siga bendiciendo de nuestras vidas. Como le decía hace un momento, nos vamos a concentrar, amados hermanos, en la conquista de Canaán, el inicio de la conquista de Canaán y el inicio de lo que corresponde, amados hermanos, al cruce del Jordán. Nosotros en las lecciones durante el año pasado estuvimos viendo cómo Israel se condujo a través del desierto durante
todos esos años de su peregrinación y cómo Dios fue haciendo diversos milagros que fueron mostrando de algún modo u otro la forma en que Dios estaba cuidando a su pueblo, guardándolo, guiándolo, favoreciéndolo, para que pudiese permanecer en el desierto durante todo el periodo que Dios había dispuesto que el pueblo de Israel permaneciese, amados hermanos, en el desierto, en ese peregrinaje hacia la tierra de Canaán, que era la tierra prometida. Y así, amados hermanos, también durante el año pasado hacíamos ver y nosotros mismos íbamos descubriendo cómo ese peregrinaje de Israel muchas veces se asemeja también al peregrinaje que el cristiano lleva sobre esta tierra mientras se dirige a esa Jerusalén celestial, hacia el reino de los cielos, caminando, ¿no es cierto?, en la bondad y en la misericordia del Señor. Pero ahora los israelitas, amados hermanos, habían llegado al momento en que habían cruzado el Jordán, habían cruzado ese río, Dios había hecho ya un milagro, había abierto ante los ojos de Israel, liderados ahora por Josué, que había sucedido a Moisés, cómo Dios había abierto, ¿no es cierto?, el río Jordán para que el pueblo de Israel pudiese cruzar en seco. Y hay ciertas características, hay ciertos hechos que nos muestran que el pueblo de Israel ya había cruzado el Jordán y estaba ahora en la tierra prometida. Si nosotros miramos estos primeros capítulos, amados hermanos, del libro de Josué, nos vamos a encontrar con algunas señales que nos van a ilustrar, que son señales que Dios va marcando y mostrando para que el pueblo de Israel entienda que ya no está en ese peregrinaje, sino que ya ha llegado al lugar que corresponde a la tierra prometida. Uno de esos hechos es que ellos construyen un monumento de piedra que no ha sido labrada con hierro, que les recordaba que Dios había separado las aguas del río Jordán. Un segundo evento, amados hermanos, es que Israel celebra la Pascua, la ceremonia tan importante que ellos celebraban, ¿no es cierto?, para recordar que Dios los había rescatado de Egipto, y hacen ese sacrificio pascual de ese cordero que es degollado y que se es consumido también en esa cena pascual. Luego, amados hermanos, hay un tercer evento que es que la circuncisión de aquella generación que no había salido de Egipto y que por lo tanto no estaba circuncidada. Si usted va a la palabra del Señor, se va a recordar, ¿no es cierto?, que cuando Moisés reúne a Israel para salir de Egipto, uno de los primeros eventos que se realiza es la circuncisión de todos los varones. Bueno, amados hermanos, los que habían nacido en el trayecto de ese viaje en el desierto, de la peregrinación, no habían sido circuncidados, y Dios le pide a Josué, que nos vamos a encontrar en el capítulo 5, en esos relatos cuando está en Gilgal, que él haga la circuncisión, ¿no es cierto?, de todos estos varones que no habían sido circuncidados. Y hay, amados hermanos, un cuarto evento también muy especial, muy notorio, que Dios muestra al momento de que cruzan el río Jordán, y es que cesa de amanecer en las mañanas el maná. Si ustedes se recuerdan, amados hermanos, hasta ese momento, durante el peregrinaje del pueblo de Israel en el desierto, obviamente en el desierto Israel no tenía cultivos, no tenía, ¿no es cierto?, la forma de poder cultivar la tierra, no eran agricultores y vivían y se alimentaban principalmente de lo que les proveía Dios a través del maná. Y el maná, amados hermanos, era ese pan del cielo que caía todas las mañanas, en las madrugadas. Israel tenía que recoger la porción, era una porción que alcanzaba y duraba solamente un día, porque si lo guardaban y trataban de tener para el día siguiente, ese maná se descomponía. Entonces, amados hermanos, todos los días ellos recibían ese maná. Pero cuando ingresan ellos a la tierra prometida, nos muestra la palabra del Señor cómo cesa de existir ese maná y de caer diariamente ese maná, sino que los hijos de Israel
una de las cosas, ¿no es cierto?, que llama la atención, dice que comieron espigas tostadas frescas. Vale decir, amados hermanos, comenzaron a disfrutar de las cosechas, de los frutos de la tierra que había en ese lugar. Ellos comenzaron, amados hermanos, a alimentarse de ellos y cesa de existir entonces el maná. Así es, amados hermanos, como nos vamos dando cuenta y vamos viendo cómo Israel encuentra y va a tener estas señales de que ya ha entrado a la tierra prometida y la etapa que comienza a vivir es una etapa distinta y ahora tiene que tomar y tiene que conquistar la tierra que Dios le había prometido que había de entregar. ¿Se acuerda usted, amados hermanos, que en los capítulos anteriores habíamos visto cómo se habían enviado 12 espías? Y esos 12 espías habían recorrido la tierra, ¿no es cierto? Y habían llegado con noticias. Habían habido espías que habían desfallecido el corazón del pueblo con sus noticias porque habían hablado que eran hombres grandes, que tenían, ¿no es cierto?, mucha fuerza, que eran gigantes, que ellos parecían como langostas, pero al mismo tiempo llevaban de los frutos de la tierra. Y si usted se recuerda, amados hermanos, ellos llevaban un racimo de uvas y lo tenían que cargar entre dos hombres, porque era tan grande el racimo de uvas que era imposible que una sola persona pudiera llevarlo. Entonces, amados hermanos, estos frutos de la tierra ahora comienzan a alimentar. En esa tierra en la que fluye leche y miel comienza a alimentar a Israel y cesa este milagro diario que existía mientras se dio la peregrinación en el desierto. La conquista de Canaán, la conquista de esta tierra prometida, amados hermanos, comienza ahora a ser liderada por Josué. Josué se calcula aproximadamente que llevaba del orden de 600.000 soldados, hombres preparados para la batalla. Y si vamos después a mirar los capítulos posteriores, nos vamos a dar cuenta, amados hermanos, que hay del orden de 31 reyes que son derrotados y sus respectivas ciudades. Pero hoy nos vamos a concentrar en dos de las batallas primeras que tienen lugar en esta conquista. Nos vamos a centrar primero en el capítulo 6 y nos vamos a centrar en la conquista o la toma de la ciudad de Jericó, y luego nos vamos a situar en la toma de la ciudad de Jai, y vamos a encontrar que aquí hay dos lecciones, amados hermanos, muy importantes que Dios les está entregando a su pueblo, a Israel, y en el día de hoy, domingo, ¿no es cierto?, también Dios nos las está entregando a nosotros, porque nosotros entendemos que la palabra del Señor que se escribió antes, para nuestra enseñanza y para nuestra admonición también se escribió, como muy bien lo señala, amados hermanos, el apóstol Pablo. La ciudad de Jericó, amados hermanos, es una ciudad que fue edificada, más o menos, calculan los arqueólogos, desde unos 9.000 a 11.000 años atrás. Se calcula que más o menos antes del nacimiento de Jesús debe haber calculado unos 9.000 años más o menos la construcción. Por lo tanto, podemos decir que es una de las ciudades habitadas conocidas más antiguas de la historia, una de las ciudades que tenía mayor antigüedad hasta ese momento, mucho antes que Josué naciera, ¿no es cierto?, que los israelitas estuvieran ahí en las puertas de Jericó. Esa ciudad ya estaba, ya existía. Y hay una característica muy primordial en esa ciudad, y está dada por sus murallas, es conocida por sus murallas. Los arqueólogos, los historiadores calculan que esas murallas tenían un alto, amados hermanos, del orden de los 7, de los 8 metros. Hay algunos que han llegado a decir que por las bases que tenía las murallas de Jericó, la altura era un poco más prolongada y hablan de cercano hasta los 10 metros de altitud. Y el ancho de esas murallas, amados hermanos, se calcula entre los 6 a los 7 metros de ancho en algunos sectores, en algunos lugares, porque Jericó está emplazado en una colina rocosa. Se calcula, amados hermanos, que pudo haber llegado hasta los 9 metros de amplitud. Por lo tanto, no era un desafío menor, no era algo fácil si usted considera el armamento del que se disponía en aquellos años. Lograr la conquista, lograr entrar
en una ciudad fuerte, amurallada, que tenía, amados hermanos, las murallas como las podemos describir en este momento, no era fácil. Era una situación compleja y era una situación difícil. Pero fíjese, amados hermanos, que Dios da una fórmula. Dios entrega a Josué una fórmula de estrategia en la que se debe obedecer para poder conquistar la ciudad de Jericó y lograr, amados hermanos, entrar y pasar por aquellas murallas. Esas murallas eran indestructibles. Habían habido muchas guerras antes, muchas oportunidades. Jericó había tratado de ser conquistada por los pueblos vecinos. En muchas oportunidades había tenido que ser defendida Jericó y había resultado airosa producto de esas murallas. Fíjese, amados hermanos, que esas murallas tenían tal dimensión que había gente que tenía sus casas como parte en esas murallas. Como por ejemplo Rahab, la ramera que, amados hermanos, recibió y escondió a los espías que andaban en aquel lugar, ¿no es cierto? Ella habitaba en una de las casas, de los departamentos, podríamos decir en lenguaje más moderno, ¿no es cierto?, que existían en las mismas murallas de la ciudad de Jericó. Por lo tanto, amados hermanos, las dimensiones eran importantes y era una defensa militarmente estratégica muy fuerte. No había lanza, no había flecha, no había honda, no habían boleadoras que pudieran penetrar en aquellas murallas. ¿Cómo lo haría entonces el pueblo de Israel? No tenían las escaleras como para llegar y subir o hacer unos andamios y acercarse, porque recuerde que Jericó está en una colina. Por lo tanto, tampoco era fácil llegar y acercarse y poder tomar esa ciudad. Si nosotros hacemos un análisis con nuestra mente, es muy difícil que con los recursos que solamente eran las personas, las espadas, las lanzas, los instrumentos de guerra muy rudimentarios que podían tener en aquellos tiempos los ejércitos, se pudiera tomar una ciudad con unas murallas de esas dimensiones. Sin embargo, acá Dios hace algo especial y hace una instrucción para que Josué la siga y todo el pueblo también la siga. ¿Y qué es lo que le dice? Que durante 7 días tienen que rodear la ciudad, todo el pueblo, en un orden que Dios establece. Van los sacerdotes que llevan el arca, van los sacerdotes que llevan unas trompetas rituales, ¿no es cierto?, que son los cuernos de carnero, van los soldados, los hombres de guerra delante de ellos, y detrás de ellos va todo el resto del pueblo de Israel, toda la retaguardia. Van las mujeres, van los niños, van los hombres que ya son más ancianos. En fin, amados hermanos, va todo el resto del pueblo de Israel. Y amados hermanos, hombres y mujeres que no estaban preparados para la guerra por su niñez o por su ancianidad, van también en esa marcha. Si nosotros pensamos militarmente hablando, amados hermanos, no es conveniente exponer, ¿no es cierto?, a los más débiles a un encuentro de esa manera. Sin embargo, Dios hace que se lleve ese orden. Y cada uno de los primeros 6 días se tiene que rodear la ciudad marchando. La ciudad está puesta sobre una colina que es importante, es un lugar rocoso, ¿no es cierto?, que no es pequeño. Y la trayectoria para rodear toda aquella colina es un tiempo, amados hermanos, importante. Pero fíjese que Dios le ordena que esas trompetas deben sonar una vez al día cuando van haciendo ese giro. E Israel, la estrategia de ataque es simplemente rodear la ciudad y dar una vuelta todos los días en las mañanas. Militarmente, tal vez nosotros podríamos mirar que es una estrategia poco habitual, que es una estrategia poco común. Tal vez muchos de los israelitas la cuestionaron, pero ¿cómo vamos a derribar estas murallas si solamente estamos rodeando y dando vueltas alrededor y tocando las bocinas, tocando las trompetas que Dios les había entregado y les había ordenado hacerlo? Amados hermanos, muchas veces a nosotros nos parece también poco fiable, nos parece a veces poco confiable las formas en que Dios nos entrega y nos muestra qué debemos de hacer y cómo debemos de actuar. Pero el apóstol Pablo dice que las promesas de Dios son en el sí y en el amén.
Y amados hermanos, el pueblo de Israel obedece. Y aquí lo importante, amados hermanos, es la obediencia que tiene el pueblo de Israel y que tiene su líder en ese momento, Josué, hacia lo que Dios le está señalando para hacerlo tal y cual como Dios se lo había señalado. Y el séptimo día, amados hermanos, no era una vuelta la que tenían que dar, sino que el séptimo día tenían que dar ahora 7 vueltas. Y en la séptima vuelta se tocarían las trompetas y todo el pueblo gritaría y ahí Dios haría un milagro. Dios está probando la fe del pueblo de Israel. Dios está probando que Israel verdaderamente crea, confíe y se asegure en él completa y absolutamente, ciegamente. Que crea, amados hermanos, como un niño. Porque el que no fuere como niño no puede entrar en el reino de Dios. Así Israel tenía que confiar en lo que Dios le estaba diciendo. Ciegamente. Había así una condición, que no podían tomar nada de lo que había en Jericó. No podían tomar nada de oro, no podían tomar vestidos, no podían tomar ninguna cosa preciosa, no podían tomar de las joyas, no podían tomar nada, sino que todo tenía que ser de acuerdo a lo que Dios estaba instruyendo, todo tenía que ser destruido y quemado a fuego. Y llegó el séptimo día, amados hermanos, y Dios, he aquí, hace el milagro. ¿Y cuál es el milagro? Que producto de la obediencia del pueblo de Israel, cuando se tocan las trompetas, cuando el pueblo de Israel grita alegremente porque Dios había entregado a Jericó en las manos de Israel, las murallas invencibles caen. Y los únicos que logran salvarse, amados hermanos, en Jericó, son Rahab, la ramera que había acogido a los espías, y la familia de ella, su padre, sus hermanos, sus familiares, son los que logran salvarse y sus enseres. Y todo lo demás cae en las manos de Israel y cae, amados hermanos, bajo la espada de Israel, que había obedecido a la palabra del Señor, y producto de esa obediencia, Dios se estaba glorificando en ellos y estaba haciendo ese milagro. Ve, amados hermanos, lo importante que es para nosotros obedecer la palabra que el Señor tiene hacia nuestras vidas. Lo importante que es para nosotros obedecer la palabra de verdad, guardar la palabra en nuestros corazones y llevarla a la práctica, porque eso nos garantiza que vamos a obrar, actuar y que vamos a estar en la voluntad del Señor. Y la voluntad del Señor para nuestras vidas siempre es agradable, buena y es perfecta, como lo dice el apóstol Pablo. Amados hermanos, la importancia que tiene el obedecer. Dios había advertido, le había prometido en Deuteronomio, le había prometido, amados hermanos, en Números, a Israel, que si obedecía, si guardaba su palabra, si hacía las cosas como Dios se las estaba diciendo, Él entregaría a esos pueblos, que no importara que sus habitantes fueran muy grandes, muy fuertes, que ellos parecían como langostas al lado de ellos, no importaba esas cosas, Dios se los dijo. Pero si ellos obedecían, Dios se glorificaría en ellos y Dios haría misericordia y les entregaría a aquellos pueblos. Y así es, amados hermanos, como la ciudad de Jericó cae en manos del pueblo de Israel, y de acuerdo a lo que Dios había ordenado, esa ciudad es consumida a fuego. Fíjense, amados hermanos, que hay un dato importante, que por allá por el año 1910, una excavación que se hizo producto de unos arqueólogos, encontraron en una de las capas, porque como esta ciudad es muy antigua, tiene muchas capas, y en una de las capas encontraron ellos una capa de ceniza y de piedra ennegrecida por el fuego, lo cual de algún modo a los arqueólogos que aún no son creyentes, porque no todos los arqueólogos son creyentes, hasta los arqueólogos no creyentes se dan cuenta que en realidad la ciudad en algún momento fue consumida por un gran incendio. Y ese gran incendio, amados hermanos, es también lo que la palabra del Señor nos muestra de cómo fue que Israel debió de prenderle fuego y quemar aquella ciudad. Hasta ahí, amados hermanos, la primera lección entonces que tenemos que tener para el día de hoy es la obediencia a la palabra del Señor.
la obediencia a lo que Dios nos está pidiendo, la obediencia a lo que Dios nos está diciendo. Y si Dios nos está pidiendo santidad de nuestras vidas, es deber de nosotros como creyentes, amados hermanos, conducirnos con esa adecuada santidad también en nuestras vidas. Pues bien, vamos a ver ahora entonces la segunda de las instancias en que hay conquista. Y aquí Israel va sobre una ciudad que es una ciudad pequeña. De hecho, cuando suben los israelitas, ellos mismos van y le dicen a Josué: no mandes todo el pueblo, porque ellos son pocos. Es una ciudad pequeña. Manda algunos de los soldados. Y reúnen a 3,000 hombres de guerra, esforzados, hombres valientes, hombres hábiles, que suban contra la ciudad de Jai, porque la ciudad de Jai era una ciudad pequeña. Por lo tanto, no era necesario que todo el pueblo de Israel subiera, que todo el pueblo se cansara, que todo el pueblo de Israel se desgastara en ir hasta allá, porque era una ciudad pequeña y iba a ser fácil de conquistar. Pero, amados hermanos, contra todo pronóstico, cuando suben esos 3,000 hombres, sufren la derrota y tienen que huir derrotados, porque los hombres de Jai salieron y los vencieron. ¿Por qué pasó esto? Josué, amados hermanos, va ante la presencia del Señor y le explica al Señor qué es lo que ha pasado. Señor, mira, hemos sido derrotados por una ciudad pequeña. Tú te acabas de glorificar acá en Jericó, que es una ciudad grande, poderosa, amurallada. Pero ahora hemos ido sobre una ciudad pequeña y hemos sido derrotados. ¿Qué es lo que ha pasado en todo esto? Y Dios habla, amados hermanos, con Josué y le muestra ahora lo que había sucedido. Y es que el pueblo de Israel había tomado del anatema, de lo que estaba prohibido que tomara. Había tomado una persona, había desobedecido. Y Dios comienza a separar por las tribus y se escoge a la tribu de Judá. Y dentro de la tribu de Judá se escoge a una familia, y dentro de esa familia se escoge a un varón que es el jefe de una de las familias. Y dentro de esa familia se escoge, amados hermanos, a los varones de esa familia, y dentro de los varones de esa familia se encuentra a un hombre que se llamaba Acán. Y Josué, cuando se entrevista con Acán, Acán confiesa su pecado y Acán le dice que había visto, amados hermanos, un manto babilónico hermoso que estaba ahí, había visto unas piezas de plata, había visto un lingote de oro, lo había considerado precioso, lo guardó, lo envolvió y lo había escondido, amados hermanos, en su tienda. Lo había enterrado en aquel lugar. Y eso estaba prohibido. Dios les había dicho expresamente que no lo hicieran. Por eso es que en el capítulo 7 de Josué y en el versículo 11 nos dice: Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún no han guardado entre sus enseres. Porque sin duda Acán, ¿no es cierto?, en un principio había negado todas estas cosas, porque nadie había tomado del anatema, nadie ha hecho algo malo, nadie ha desobedecido lo que Dios nos ha mandado. Pero cuando Dios empieza a descubrir, yo me imagino a Acán que empezó a temblar, empezó a transpirar, empezó a sentir que la verdad se venía acercando, porque Dios comienza a mostrar primero su tribu, después empieza a mostrar su familia, después lo empieza a mostrar solamente a los varones, y entonces es declarado que él era el que tenía, ¿no es cierto?, el que había tomado de esa anatema. Amados hermanos, nada hay oculto que no haya de ser manifestado. Nada hay oculto que no haya de ser declarado ante la presencia de Dios. Si nos escondiéramos debajo de las piedras, allí está la presencia de Dios. Si fuéramos a lo profundo del mar, allí está la presencia de Dios. Si no fuéramos a las alturas de los montes, allí está la presencia de Dios. ¿Dónde podremos escondernos de su presencia? ¿Dónde podremos hacer algo que Dios no conozca? Como dice bien la palabra del Señor: el que creó el ojo no verá, el que creó el oído no oirá. Amados hermanos, es imposible ocultar el pecado, la maldad. Es imposible ocultar aquellas cosas que están engañando a Dios, que muchas veces nosotros podemos creer que lo estamos haciendo a escondidas, donde nadie se da cuenta. Pero Dios está presente. Cuando yo era niño, amados hermanos, me recuerdo en la iglesia en donde nosotros nos criamos en el campo,
entre medio de los sembradíos, amados hermanos, iba un día un hermano o un padre, ¿no es cierto?, con su hijo, y ese padre con su hijo ve que los choclos habían comenzado a madurar, y él va en su carretela, y con la intención de sacar algunos choclos, él detiene la carretela, mira hacia un lado del camino y no viene nadie, mira hacia el otro lado del camino y no viene nadie. Entonces le hace un comentario a su hijo mientras toma un saco para poder cruzar la barda y poder tomar alguno de esos choclos que ya estaban maduros, listos y que él los necesitaba en su casa. Y cuando él toma eso y le dice a su hijo que va a cruzar, ahora que no viene nadie, le dice, aprovechemos de pasar a sacar algunos choclos. Y el hijo, que había estado en la escuela dominical atendiendo a la palabra del Señor, le dice, papá, le dice, pero no miraste hacia arriba, porque desde arriba Dios te está mirando. Y ese padre fue compungido, amados hermanos, por la palabra de ese hijo que había guardado la palabra del Señor en su corazón y no pudo bajarse de esa carretela, no pudo llegar a concretar lo que él pensaba hacer, ese robo, porque fue compungido y fue librado de ese anatema, producto de lo que su hijo le estaba diciendo y le estaba enrostrando. El pecado, amados hermanos, tiene su consecuencia. El pecado, amados hermanos, siempre trae una consecuencia. Son decisiones que el hombre toma en su vida y tiene que llevar esas decisiones, esas consecuencias que tienen esas decisiones sobre sus hombros. Nada oculto que no haya de ser manifestado. Ninguna decisión que sea mal tomada, amados hermanos, estará libre de las consecuencias. Si tú eres un padre de familia, si tú eres, amados hermanos, un sacerdote dentro de tu casa, las decisiones que tú estás tomando también están afectando a tus hijos, también están afectando a tu familia, también están afectando a tu esposa, también están afectando a quienes te rodean, a la madre, a la hija. Amados hermanos, del mismo modo, las decisiones que toman los hijos también afectan a los padres, también afectan a sus hermanos. Las decisiones que puede tomar una madre también van afectando, amados hermanos, al resto de la familia. Hay una consecuencia. El pecado de Acán, el haber tomado del anatema, tuvo una consecuencia desastrosa para familias de Israel que perdieron a sus seres queridos, porque muchos hombres de los que atacaron la ciudad de Jai murieron, y ahí hubo esposas que perdieron a sus esposos, hubo hijos que perdieron a sus padres en la guerra y fueron derrotados porque Acán había pecado. Por lo tanto, amados hermanos, producto de eso, vemos, ¿no es cierto?, que hay una consecuencia importante sobre la vida de las personas. El ejército de Israel se paralizó, tuvo temor, porque habían atacado una ciudad pequeña y habían sido derrotados. Josué tuvo la incertidumbre, tiene que ir y consultar al Señor. ¿Qué pasa, Señor? ¿Seguimos adelante? ¿No seguimos adelante? ¿Qué sucede? ¿Qué hemos hecho? Dios, del mismo modo, ¿no es cierto?, toma también una decisión y señala a Josué que su presencia no seguirá con el pueblo porque el pueblo ha pecado, porque el pueblo ha cometido, ¿cierto?, y ha tomado del anatema. La familia de Acán también tiene que ser destruida. La familia de Acán mueren apedreados por el mismo pueblo de Israel para quitar de en medio de ellos el pecado. Hay una consecuencia, amados hermanos, esto no resulta gratis. Hay una consecuencia por haber tomado, por haber sido guiado, amados hermanos, por el afán, por la idolatría, por haber ido a tomar ese manto babilónico, esas piezas de plata, ese lingote de oro, por haber querido tomar esas riquezas, amados hermanos. Muchas veces esas consecuencias están sobre el pueblo de Israel. Nuestra vida tampoco está exento de esto. Cuando usted se equivoca, cuando usted da conciencia, cuando usted se da cuenta que está mal, pero sin embargo igual quiere hacer aquellas cosas que están mal, amados hermanos, cuando igual quiere ir a tomar los choclos, a pesar de que su hijo le está diciendo que Dios lo está mirando, entonces, amados hermanos, no espere no seguir con esas consecuencias, no espere ser librado de aquellas cosas, pero siempre Dios provee un tiempo de arrepentimiento, siempre Dios provee un tiempo en que el hombre, la mujer puede arrepentirse delante del Señor para ser librado también entonces de esas consecuencias. Amados hermanos, David cometió un pecado horrible. David cometió el pecado de adulterio. Dios lo perdonó, es cierto, ¿no es cierto? Dios lo perdonó porque David se arrepintió.
pero hubieron consecuencias que producto de ese pecado se llevaron sobre su vida. Hubieron consecuencias, amados hermanos, que fueron sobre la vida de David. El reino fue dividido, comenzaron a haber esas disputas, amados hermanos, posteriores, y posteriormente encontramos que no solamente una familia se dividió, sino que si usted mira la historia de Israel, todo Israel se dividió, y hubo un reino en el norte y hubo un reino en el sur, porque hay consecuencias del pecado. Por eso, amados hermanos, es importante que nuestra vida sea sujeta a la obediencia del Señor. Cuando estamos en obediencia, vamos a vivir lo que nos pasó o lo que le pasó al pueblo de Israel en Jericó. Que el pueblo de Israel, siguiendo las instrucciones y las órdenes de Dios, obtiene la victoria. Tiene, amados hermanos, la posibilidad de tomar algo que era imposible. Y así es como Dios, amados hermanos, hace con nuestras vidas cuando nosotros obedecemos a la palabra del Señor, seguimos las indicaciones que Dios nos da, seguimos, amados hermanos, en bendición, y Dios nos prospera, Dios hace de nuestras vidas el bien. Pero al contrario, cuando hay desobediencia a la palabra del Señor, las cosas que parecen más pequeñas, las cosas que parecen más insignificantes, las cosas que parecen que tuvieran menos importancia, son aquellas cosas, amados hermanos, que nos generan derrotas, que nos generan sufrimiento, que nos generan en nuestras vidas, amados hermanos, un proceso doloroso. Por eso, amados hermanos, yo miro en estas mañanas y veo la palabra que el Señor nos está mostrando, y veo cómo la palabra del Señor nos muestra, por un lado, las consecuencias de obedecer y de seguir su voluntad y su palabra, y por otro lado, amados hermanos, las consecuencias de alejarnos de la palabra del Señor, de querer vivir de acuerdo a nuestras propias ideas, de acuerdo a nuestras propias intenciones, y cómo aquello trae también una consecuencia sobre las vidas. Hoy podemos ver que muchas familias han sido destruidas. Podemos ver que han sido muchas familias, amados hermanos, muchos matrimonios afectados y destruidos desde que se inició la pandemia. Esto ha sido una de las cosas. ¿Sabe usted que hay datos estadísticos, que, amados hermanos, que hablan de la violencia intrafamiliar desde que se iniciaron las cuarentenas y la pandemia obligó a que los matrimonios estuvieran en las casas? Se dieron cuenta que unos a otros no se soportaban, y hay, amados hermanos, violencia intrafamiliar que ha subido en forma exponencial. Eso está, amados hermanos, registrado en las estadísticas. Pero, amados hermanos, la palabra del Señor nos muestra a nosotros qué es lo que debemos hacer, cómo debemos conducirnos en nuestra vida. Pero nosotros, varones, me refiero, amados hermanos, y me dirijo especialmente a los padres de familia, nosotros como varones, amados hermanos, sabemos qué tenemos que hacer y cómo obedecer la palabra del Señor. Pero también me dirijo, amados hermanos, a las hermanas, a las esposas, a las hijas. Amados hermanos, usted también escucha la palabra del Señor. Usted también sabe lo que debe hacer, cómo debe conducirse ante la presencia del Señor, cómo debe sujetarse la hija a los padres, cómo debe conducirse la esposa de esa manera tierna, cariñosa, cómo guiar y llevar, amados hermanos, y con sus propias manos edificar su casa como una mujer sabia, no como una mujer necia. Amados hermanos, Dios ha puesto delante de nosotros la vida y la muerte. Dios ha puesto delante de nosotros la bendición y la maldición. Escudriñe la palabra del Señor, busque la presencia del Señor. Trate, amados hermanos, de entregarse a esa búsqueda de la presencia del Señor para que el Señor le vaya llenando de su voluntad, y hacer la voluntad de Dios no resulte gravoso, sino que resulte un deleite para su vida. La palabra del Señor en esta mañana nos está mostrando las consecuencias que tienen obedecer y desobedecer la palabra y las instrucciones que Dios nos ha dado. Quiera el Señor que cada uno de nosotros pueda ser hijo de obediencia, que cada uno de nosotros pueda ser hijo de la luz e hijo del día, y no de las tinieblas. Amados hermanos, en esta hermosa mañana, mi deseo es que el Señor les guarde y les bendiga. Les invito a orar
un momento en la presencia del Señor. Padre celestial y Dios todopoderoso, misericordioso y eterno, reconocemos tu inmensa bondad y tu misericordia a nuestro favor, y que tú siempre eres bueno, Señor, y que cada mañana levantas, Señor, tu misericordia sobre nuestras vidas y nos ayudas, Padre celestial, a guiar nuestro caminar cada día en tu presencia. Humildemente en esta hora, Señor, confesamos que en muchos aspectos de nuestra vida hemos fallado, Señor, y que de muchas formas, Señor, muchas veces por omitir y por callar, hemos ofendido también tu santidad. Pero queremos, Padre celestial, que tú nos laves y nos limpies, Señor, en la virtud de tu sangre derramada en la cruz del Calvario. Perdona, Señor, nuestros errores y nuestras faltas, y en tu misericordia danos la gracia y guíanos, Señor, por tu Espíritu Santo, para ser guiados, Señor, y poder caminar por el camino que tú has señalado para nuestras vidas. Guíanos, Padre celestial, para que nuestros pies no se salgan de la senda. Padre celestial, tú guíanos a toda verdad y a toda justicia, y no permitas que en ningún momento nuestras decisiones nos lleven a desobedecer tu palabra. No permitas en ningún momento, Señor, que nuestras decisiones se aparten de ti, sino que tu Espíritu Santo, Señor, vaya gobernando sobre nuestras vidas, y que todas nuestras decisiones, las grandes, Señor, y también las pequeñas, sean dirigidas, Señor, por tu Espíritu Santo, y que podamos escuchar tu voz, que podamos sentir tu presencia en nuestros corazones y podamos obedecerte, Señor, y hacer lo que tú deseas que nosotros hagamos cada día. Padre misericordioso, bendecimos tu nombre en esta mañana. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, y te rogamos, Padre celestial, que tú sigas bendiciendo cada día nuestra vida. En el nombre glorioso y en los méritos eternos de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Bien, mis hermanos, que el Señor les guarde, que el Señor les bendiga y que sea el Señor con cada uno de ustedes. Que esta nueva semana la podamos enfrentar bendecidos por el Señor, sujetos a su palabra, obedeciendo también lo que en esta mañana el Señor nos ha estado impartiendo a través de ella. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Un abrazo cariñoso para cada uno de ustedes. Dios les bendiga.